Bien, quiero leer primero un versículo de los que ha leído nuestra hermana Luis, en Fátima. No te veo, Fátima, ¿dónde estás? Fátima, yo lo he subrayado, lo conocemos, pero a veces hay versículos, ¿verdad?, que te impactan y tiene mucho que ver con lo que voy a estar predicando. Fijaros que uno de los versículos que ha leído dice, y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si entran y allí está el cuerpo? Ahora leemos el versículo 15, que os dais cuenta que la respuesta, el capítulo 15 de 1 de Corintios y el versículo 14, dice, si Cristo no resucitó, es decir, si hubieran hallado el cuerpo de Cristo en esa tumba, entonces, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Padre, te bendecimos en esta hora y queremos que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, que a través de tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, arroje luz a nuestra vida y comprendamos la magnitud no solo de tu muerte, sino también de tu resurrección y el impacto que provoca en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podéis tomar asiento, queridos hermanos? Durante todas estas semanas se nos ha estado exponiendo, ¿verdad?, acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Primero empezamos con la entrada triunfal de Jesús el domingo y el viernes se nos expuso sobre su pasión, sobre su muerte, sobre las últimas 7 palabras que llaman siempre la atención porque son importantes, que Cristo produjo mientras Él pendía de la cruz del Calvario. Pero dejadme que os diga que todo esto, toda su pasión, toda su muerte, incluso el significado de sus palabras, no tendría absolutamente ningún valor si en verdad Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Por eso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo podemos afirmar fuera de toda duda que es el acontecimiento más importante de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo afecta a nuestra fe, afecta a nuestra predicación, afecta a toda nuestra vida cristiana, puesto que toda nuestra vida gira en torno de Cristo. Y si Cristo no hubiese resucitado, entonces todo lo que hacemos, todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos, no serviría absolutamente para nada. Sería estéril, sería vacío, no tendría sentido. Como dice Pablo, nuestra predicación sería vana. Si en la resurrección de Cristo nuestra fe carecería de sentido, careciera de valor, porque estaría asentada sobre un engaño, sobre una falacia, sobre una manipulación o maquinación de algún lunático. Cristo dejaría de ser el objeto genuino de nuestra fe. Cristo para nosotros no tendría ningún valor más allá que algún tipo de valor histórico que quisiéramos otorgarle. La fe salvífica que tanto predicamos, que la fe en Cristo salva, esta fe salvífica no existiría porque Cristo no se habría convertido en nuestro Salvador, no sería el objeto de nuestra fe. Por eso lo realmente importante de nuestra fe en Cristo es que Cristo ha resucitado. Eso da sentido a nuestra fe. En una ocasión un musulmán, también podía referirme a cualquier otro religioso, pero un musulmán dijo en una ocasión que hay muchos musulmanes que tienen más fe en Mahoma que muchos cristianos en Cristo. Bueno, puede que sea verdad. Puede ser que algunos depositen más fe en Mahoma como quien puede depositar más fe en la ciencia que la Biblia, por decirlo de alguna manera. Puede que tenga razón, pero sí que es verdad que ahí se equivoca en algo. Es que la fe en Mahoma no salva. Pero la fe en Cristo sí que salva porque Él ha resucitado. Y nadie puede decir lo mismo. Por eso Cristo pudo decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, hermano, la resurrección del Señor es un dato histórico tan relevante que se han escrito muchos libros, se han proyectado muchas películas, algunas de intriga con el objeto
de hacernos dudar si realmente Cristo ha resucitado o no ha resucitado. También se han escrito muchos libros. Algunos de ellos incluso comenzaron con la idea de demostrar que Cristo no había resucitado y sobre la marcha tuvieron que cambiar, digamos, de argumento. Por ejemplo, podemos citar a Lee Strobel en el caso de Cristo, a Jock McDowell en la evidencia que exige un veredicto, ¿verdad? Aunque su idea original era otra, finalmente escriben que Cristo ha resucitado. Yo no quiero en esta mañana argumentar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque los aquí presentes sabemos que Cristo ha resucitado. Lo sabemos, no lo vamos a demostrar, no lo vamos a argumentar. Lo que sí que quiero que nos enfoquemos es en algunas evidencias, en algunos resultados o beneficios que se obtienen con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primero de ellos, y dato importante, es en relación consigo mismo, en relación a nuestro Señor Jesucristo. Algunos resultados importantes que tienen que ver consigo mismo. Fijémonos que la resurrección de Jesucristo manifiesta o pone en evidencia de alguna manera que todo lo que Cristo dijo acerca de Él, todo lo que Cristo pronunció acerca de sí mismo era verdad. Amén. Sobre Él y sobre su divinidad. Fijaros, todos los ego y mí, todos los yo soy de nuestro Señor Jesucristo se convierten en algo real. Si no sería una falacia, si no sería una mentira, si no serían meras palabras. Cada vez que Cristo dijo yo soy, se convierte en algo real. Cristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy, ego en mí en griego, yo soy el buen pastor. Cada una de estas palabras enfáticas que Jesucristo utiliza, esa metáfora, para dar a conocer una realidad espiritual. Esa realidad espiritual no tendría sentido, no se hubiera convertido si Cristo no hubiera resucitado. Y una de las declaraciones más importantes sobre sí mismo y que tienen cumplimiento en su resurrección es la que Cristo le dijo precisamente a Marta cuando su hermano había muerto y estaba completamente desconsolada. Jesucristo le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Yo soy, no estés triste, Marta. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Él demostró que tenía poder sobre la muerte. Incluso vemos que él realizó 3 milagros de resurrección sobre Lázaro, el que hemos hablado, sobre el hijo de la viuda de Naín y sobre la hija de Lázaro. Él realizó 3 milagros de resurrección, pero faltaba por producirse el milagro más grande, que es su propia resurrección. Amén. Es su propia resurrección. Por eso Él no podía permanecer en el sepulcro. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él pone su cruz, su vida en la cruz, pero la levanta en el sepulcro, como sabemos, al tercer día. Por eso, hermanos, ante la gente escéptica, incrédula, ante aquellos que no quieren creer en Jesucristo, a pesar de los milagros, a pesar de las evidencias, a pesar de las escrituras, a pesar de que todo lo que no ven, Jesucristo solamente les da una señal, que es la señal de Jonás. Fijaros cómo la generación incrédula del tiempo de Jesús le demandaba que hiciese un milagro, que le diese una evidencia, una señal de que realmente Jesucristo era el Mesías. Pero eso era una mera hipocresía, porque todos habían visto los milagros. No era por escasez de milagros, era por pura hipocresía, es que ellos no querían creer en Jesús. Y a esa gente hipócrita, a esa gente incrédula, a esa gente que demandaba una señal que demostrara que Jesús era el Mesías, Él les dijo, yo solo os voy a dar una señal. Y la señal, Él la denominó la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A todos los escépticos, a todos los incrédulos, a todos los que piden un milagro, a todos los que piden una evidencia que Jesús demuestre que Él es el Señor, Él les da la señal de la resurrección.
porque yo he resucitado. La muerte y resurrección de Jesús atestiguan que realmente Él es el Mesías prometido, la señal de Jonás. No hay otra señal más importante que atestigue o que hable sobre la mesianidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la resurrección de Jesucristo da pleno sentido a las palabras que Él dijo sobre sí mismo. Arroja luz, corrobora, confirma todo lo que Jesús Cristo relató acerca de su propia persona. Incluso el domingo nos estuvo hablando Elena, ¿verdad? El viernes nos relató los acontecimientos más importantes de esta última semana de la pasión de Cristo, y después de la entrada triunfal, el día siguiente purificó el templo, ¿verdad? Situándonos en esta escena, cuando Jesucristo echó fuera a todos los que hacían negocio en la casa de Dios, cuando Él volcó las mesas, cuando Él esparció las monedas, cuando Jesucristo purificó el templo, echando a toda esta gente que lo estaba contaminando, los judíos se acordaron del Salmo 69:9, cuando dice: porque me consumió el celo de tu casa. Amén. Y cuando los judíos se acuerdan de esta profecía, de este pasaje del Antiguo Testamento que tiene que ver con el Mesías, entonces le preguntan a Jesús: ¿qué señal nos muestras de que ya que haces estas cosas? ¿Qué señal nos muestras o qué evidencia nos das de que realmente tú eres el Mesías? Y Jesucristo se lo dio, claro que se lo dijo. Dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Decimos amén, gloria a Dios. Es verdad que ellos pensaban que era el templo físico, porque como estudiamos ayer, ¿verdad? Donde estaba Pastora Lola y José Miguel, ellos tenían la mente que no entendían, pensaban que era el templo, ¿verdad? Pensaban que era el templo, destruir estas paredes, quitar estas columnas. No, ese refería a su propio cuerpo. Destruid este templo. Esta es la señal de la mesianidad que os doy. Destruid este templo y yo al 3er día lo voy a levantar. Amén. Por eso la resurrección de Jesús es sin duda una de las evidencias más grandes de su divinidad. Nadie jamás predijo ni profetizó su muerte y mucho menos su resurrección como hizo Jesucristo. Hermanos, Cristo murió físicamente, enclavado en la cruz. Eso es una realidad. Él murió como persona, humanamente. Cristo murió en la cruz. Esto significa que su alma por un tiempo se separó de su cuerpo. Pero como señala Santo Tomás de Aquino, dice: pero la divinidad estaba de tal modo ligado al hombre Cristo, que a pesar del alma y el cuerpo haberse separado, la propia divinidad siempre estuvo unida al cuerpo y al alma de un modo perfectísimo. Amén. La divinidad siempre estuvo ahí, porque la muerte nunca dominó a Jesucristo. La muerte nunca venció al Señor. Más bien Jesucristo siempre tuvo control sobre la muerte. Por eso puedo decir: yo soy la vida. Jesucristo pudo decir, como he dicho antes: nadie me la quita, sino que yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Por eso, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es tan importante que deja pequeña a todas las demás resurrecciones. Su resurrección es tan importante que no se puede comparar ni con la de el hijo de la viuda de Naín, ni con la de Lázaro, ni con ninguna otra muerte del resurrección del Antiguo Testamento. Tanto es así que la resurrección de Jesucristo se llama las primicias de los que durmieron. Y algunos creen: es que Cristo es el primero que resucitó. No, no es el primero que resucitó, pero Jesucristo sí que es el primero que resucitó para no volver a morir. Aleluya. Los demás resucitaron, pero volvieron a sus tareas, volvieron a sus trabajos, volvieron a sus quehaceres para luego tener que morir nuevamente. Pero nuestro Señor Jesucristo es el primero que resucitó para no volver a morir nunca jamás. Su ministerio en la tierra se había consumado, había terminado, había sido consumado y ahora Él lo sigue sentado en el trono de Dios. Amén. Resucitado, ascendido a la presencia de Dios. Por eso la resurrección de Jesucristo
hizo posible su exaltación. Él no podría ser exaltado como escribe el apóstol Pablo si él no hubiera resucitado de entre los muertos. Por eso la exaltación de Cristo es una de las características de su divinidad. Por eso Pablo escribe, por lo cual Dios, después de morir y después de resucitar, es cuando Dios lo exalta hasta lo sumo, y dice la palabra, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, porque Él resucitó de entre los muertos. Si Él tan solo hubiera muerto, si su vida hubiese terminado en la cruz, si su cuerpo hubiese permanecido inerte en el sepulcro, tan solo hubiera muerto por obediencia al Padre, hubiera muerto como obediencia al Padre, simplemente sería un mártir más. Pero Cristo no es un mártir, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Mesías prometido, Cristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó, y no solamente resucitó, sino que ascendió, y no solamente ascendió, sino que Dios lo exaltó hasta lo sumo, como dice también Lucas en el libro de los Hechos, a este Jesús resucitó Dios, así que exaltado es hasta la diestra del Señor. Este primer punto lo termino con unas frases del credo de Nicea que dice, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Amén. El domingo que viene, el pastor me ha pedido que hable voy a hablar precisamente sobre el juicio final. Así que no te lo pierdas. Si tú quieres saber dónde van a estar tus hijos que no están en el Señor, no te lo pierdas. Si tú quieres saber lo que va a pasar contigo que eres creyente, no te lo pierdas. Porque Cristo ascendió, resucitó, ascendió y un día volverá para juzgar a los vivos, que estén vivos en ese momento, y a los muertos en su manifestación y en su gloria. Hemos visto en este punto los resultados de la resurrección de Cristo respecto a sí mismo. Pero también es muy, muy importante la resurrección de Jesús en relación con las Sagradas Escrituras. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo certifican, avalan, dan peso a la inspiración de las Sagradas Escrituras, tanto las del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento, o como algunos dicen, el Primer Testamento y el Segundo Testamento, pero no dan más relevancia a uno sobre otro. Muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron con la llegada del Mesías, es verdad, con su llegada, con su nacimiento. Muchas profecías se cumplieron, pero con la resurrección de Jesucristo se cumplieron también otras profecías, tanto veterotestamentarias como novotestamentarias, también se cumplieron. Fijémonos en este capítulo tan conocido del Antiguo Testamento, que es el capítulo 53 del libro de Isaías. Un capítulo muy ilustrativo. Fijémonos cómo toda la primera parte del capítulo describe la muerte y describe la pasión de Jesús. Y me recuerda mucho al himno que cantamos, me hirió el pecado, ¿verdad? Que tanto nos encanta. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Yo sé que lo podemos decir hasta de memoria. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sigue diciendo su pasión. Cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo profetiza? ¿Cómo se anticipa al padecimiento, al sufrimiento, a lo que pasó a Cristo? Pero es que este mismo capítulo, cuando termina, también nos habla de su resurrección, porque dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Amén. Este capítulo del Antiguo Testamento no solo profetiza su muerte, su dolor, su sufrimiento, sino también profetiza su resurrección. Por tanto, sigue terminando el capítulo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Aleluya. Cómo realza la resurrección de Jesucristo estas profecías del Antiguo Testamento, este capítulo tan querido de Isaías, el 53. Y el Salmo 19
16, un salmo mesiánico, también recoge magistralmente la resurrección del Señor, cuando dice en el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estos capítulos del Antiguo Testamento cogen realce, importancia, que profetizan y anticipan no solo la muerte, sino la resurrección del Señor. No tendría valor el Nuevo Testamento, tanto valor, si ese Antiguo Testamento no hubiera profetizado lo que había dicho, y ahora el Nuevo Testamento corrobora y confirma esas profecías del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento pues encontramos muchas y abundantes citas también en referencia a la resurrección de Jesús. Jesús mismo anunció a sus discípulos no solamente que era necesario sufrir, aunque ellos no lo entendieron todo, como ayer estudiamos, ¿verdad? Ellos no tenían una comprensión total de las enseñanzas de Jesucristo, pero no solamente les enseñó que debían de sufrir, sino que también les dijo que resucitaría. Marcos registra: pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. Se lo dijo claramente. Van a buscar el cuerpo y se sorprenden porque el cuerpo no está en la tumba. Pero apóstoles, abrid los ojos, entender que Jesús ya os dijo que iría delante de vosotros a Galilea después de que resucitara. Hermanos, todas las promesas de Cristo que encontramos en las Sagradas Escrituras se sostienen en la resurrección de Jesús. Sus promesas no tendrían valor, su palabra no tendría ningún valor. Sin ellas, las Sagradas Escrituras, sin la resurrección de Cristo, las Sagradas Escrituras serían ni más ni menos que un libro histórico más, bueno, moral, ilustrativo, ejemplar, si vosotros queréis, como algún otro libro, pero carecerían de valor, no serían las Sagradas Escrituras, no serían inerrantes, no serían palabra de Dios. Es la resurrección de Jesucristo que ha revestido a las Escrituras de esta inspiración divina, que constatan que la palabra, que la Biblia es eso, que es palabra de Dios. Por eso, hermanos, termino este segundo punto diciéndoos que por eso toda la predicación apostólica se asienta en la palabra y sobre todo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La predicación apostólica se asienta en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Fijémonos en el gran discurso, en el primer y gran discurso del apóstol Pedro después de la resurrección, en el día de Pentecostés me refiero, refiriéndose a Jesús. Cuando él predica de Jesús, ¿cuál es su tema? ¿Qué es lo que relata en esa predicación expositiva de Pedro tan importante en ese capítulo? Dice: al que vosotros matasteis, al que vosotros crucificasteis, pero Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte. Amén. La predicación de Pedro se fundamenta no solo en la muerte, sino en la resurrección de Jesús. Dice: por cuanto era imposible, fijaros que ahora sí que comprende, que bien nos vino el estudio ayer. Ahora Pedro, después de todo eso, de sus dudas, de sus recelos, ¿verdad?, de su negación, ahora sí que tiene esa certeza, dice: por cuanto era imposible, ¿con qué énfasis le dice? Que fuese retenida por ella, la muerte no podía retener a Jesús. Y sigue su discurso y cita el Salmo 16 y dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, como dice nuestro texto de hoy, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación y nuestra fe no tendría sentido. Amén. Y el último punto que quiero exponer, hablando sobre los resultados o efectos de la muerte de Cristo, también tiene que ver con la humanidad. Tiene que ver con Jesús, consigo mismo, con las Sagradas Escrituras, pero también, por supuesto, tiene que ver mucho con nosotros, porque Jesús es el don de Dios para la humanidad. Jesucristo murió por rescate de cada uno de nosotros. El amor de Dios hizo posible que Cristo muriera en la cruz para salvarnos, para redimirnos. La resurrección de Jesucristo es lo que acredita que Él es el Señor y Salvador. La resurrección de Jesucristo acredita que es el Señor y que es el único Salvador de los hombres, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Porque Él es el único que murió y el único que murió y resucitó, y que confirma la veracidad de su mensaje. Como dice la palabra de Dios, esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
Y ahora viene la parte importante. Porque estos días han echado películas donde a los César, ¿verdad?, le llamaban Señor, Curios, Dios, divinidad. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, el Curios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No basta decir tú eres el Señor, no basta con decir tú eres el Salvador, no es suficiente con decir tú eres el Curios, no. Y tú tienes que creer firmemente que Dios lo levantó de los muertos, entonces tú eres salvo. Porque tú crees que Jesús es tu Señor, que es tu Salvador, que Él ha resucitado y gracias a su resurrección Él se convierte en el sacrificio expiatorio por tu pecado, en la muerte sustitutoria. Él puede tomar el lugar que tú tenías que tener en la cruz del Calvario y Él muere por tus pecados y por mis pecados. Por eso la resurrección de Jesucristo también tiene valor para cada uno de nosotros y la resurrección de Jesucristo también garantiza la victoria sobre la muerte. Amén. Garantiza la victoria sobre la muerte y sobre la resurrección de nuestros cuerpos. Nosotros sabemos que un día vamos a resucitar. Y está escrito en la palabra de Dios que los vivos serán transformados y que los muertos resucitarán. Pero para que esto sea una realidad, esto se asienta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Amén. Pero si Cristo resucitó de entre los muertos, significa que hay esperanza. Significa que hay resurrección. Significa que la muerte no pudo con Cristo, ni podrá con nosotros también. Como sigue diciendo Pablo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Amén. Cristo se convierte en el sustituto perfecto. Su muerte vicaria tiene sentido. La salvación del alma tiene sentido. Porque Él muere por cada uno de nosotros. Esta muerte está rubricada por su resurrección. Y Él también alcanza la victoria sobre la muerte. Pero también la resurrección de Jesucristo garantiza la victoria plena y total contra Satanás y su imperio. Las fuerzas de Satanás están vencidas con la resurrección de Jesucristo. Ya se profetizó en Génesis, ¿verdad? Tú le herirás como Cristo iba a herir en la cabeza. Satanás, la serpiente, heriría en el talón a Jesús, pero Él daría el golpe mortal hiriéndolo de muerte en la cabeza. Y ya con su muerte en la cruz, profetizando este pasaje, cómo la muerte de Cristo heriría mortalmente a Satanás, esta profecía no se acabaría de cumplir si realmente Jesucristo no hubiera resucitado. Jesucristo resucita, por eso confirma su poder y su victoria plena y total contra Satanás y su imperio, que de una manera plena y total tendrá lugar en la segunda venida de Jesucristo. Hebreos, el autor de los Hebreos nos recuerda, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, a Satanás. La muerte y la resurrección de Jesucristo le otorgan el poder sobre el mundo de las tinieblas, sobre el Dios de este mundo, sobre Satanás, sus secuaces y los demonios, y los despoja y les quita poder, les quita las posiciones, los deja desnudos, los deja sin nada, como hacían los vencedores sobre los imperios que derrotaban y vencían, que los saqueaban. El diablo es saqueado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, como dice Colosenses, y despojando a todos los principados y a todas las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los que triunfaban no solamente derrotaban, sino que también despojaban a los enemigos de todo lo que tenían. Y esto es lo que ha hecho Jesucristo resucitado, que ha vencido y ha despojado a Satanás. Y como digo, veremos plenamente esta manifestación y estas consecuencias en la segunda venida de Jesucristo. Y el último texto que cito, resucitándolo de los muertos y sentando a la diestra de Dios en los lugares, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero.
Las consecuencias de la resurrección de Cristo también afectan a las fuerzas de maldad, también afecta al Dios de este mundo, también afecta a Satanás y a todos los ángeles caídos, puesto que el Cristo resucitado se alza como el Señor, como el vencedor, como el que vence, derrota, saquea y los desnuda y los deja sin nada, y ya sabemos cuál será el fin de Satanás. Concluyo, hermanos, hemos hablado de 3 resultados de la muerte de Jesucristo con relación a sí mismo, con relación a las Escrituras y con relación a la humanidad. Faltaría describir otros logros o resultados importantes de Cristo que también se obtienen mediante su resurrección, ¿verdad? Como es su segunda venida, el establecimiento del reino y otras muchas cosas que no vamos a hablar. Pero ya que he mencionado el credo de los apóstoles y que tiene que ver con lo que estamos celebrando estos días, quiero terminar con algunas líneas acerca del credo de los apóstoles, porque nosotros también lo queremos. Se identifica mucho con la Iglesia Católica, pero el credo no es el credo de la Iglesia Católica, sí, pero no la católica romana. Es de la Iglesia católica y apostólica, de la Iglesia cristiana, no es un patrimonio de la Iglesia romana, ¿verdad? Y dice, creo en Dios Padre, amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, a quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de todos los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Todo este credo apostólico tiene sentido porque se fundamenta en la resurrección de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestras palabras, nuestra predicación no tendría valor, pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y Cristo es el que dijo que era.